Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y, y este es un video de una sección que teníamos un tanto descuidada, y esa es la de libros hechos perfume. Bueno, la verdad es que desde que empecé a leer a esta autora que vamos a comentar el día de hoy, tenía muy claro que quería hacer esta asociación entre su escritura y la fragancia que vamos a comentar el día de hoy, porque fue uno de esos casos muy peculiares en los que la asociación me resultó muy inmediata, no solo por las características del perfume, sino por su aroma en sí. No sé cómo explicárselos, voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero bueno, como ya habrán visto en la miniatura de este video, la autora de la que vamos a hablar el día de hoy es Elisa Díaz Castelo. Bueno, antes de que se me olvide, voy a decir que ya saben que me encantan estos colores como que fuchsias. No es algo para presumir, pero tengo el mismo color en varias marcas o como que en varias fórmulas, pero este es el Una de Natura, es como que el labial mate de estos de bastoncito. No me encantan esas aplicaciones de bastoncito, pero tengo que decir que este lipstick, que bueno, entre sus cualidades dice que es intransferible, pero este sí es intransferible. O sea, yo me lo he puesto desde las 7 de la mañana. He tomado café, he dado clase, he trabajado, he comido y juntas y todo el día hablando y lo que sea, y no se quita. O sea, a lo mejor sí se desgasta, pero todavía te sigues viendo como, o sea, no es tan necesario retocar, y no seca tan seco como los mates. Pero bueno, ahora sí, dejando al lado la frivolidad, volvamos a lo que nos ocupa, y eso es la poesía de Elisa Díaz Castelo, que justamente está muy distante de la frivolidad. Y bueno, para empezar, si alguno de ustedes no ha oído hablar de esta autora, pues hay que decir también que es una poeta joven. Nació en la Ciudad de México en 1986, eso quiere decir que es 3 años menor que yo, y si yo voy a cumplir 40 este año, eso quiere decir que ya anda por los 37, pues tal vez no suena muy joven, sobre todo porque ahora las carreras literarias empiezan cada vez a menor edad. Siento como que las editoriales y las agencias buscan chicas jóvenes, delgadas, de preferencia rubias, blancas. Ya se parecen cada vez más a Televisa, pero bueno, no nos vamos a distraer con esas cosas. La cuestión es que digamos que para los estándares tradicionales, pues Elisa es una poeta muy joven, sobre todo pensando el grado de madurez que tiene su escritura. Entonces, bueno, la realidad es que es una escritora formada, o sea, ha tenido el FONCA, la Fundación para las Letras Mexicanas, se fue a Nueva York con una beca Fulbright para estudiar escritura creativa justamente en NYU. Además de todo, es traductora y, bueno, creo que su formación es en letras. Entonces, toda esa formación entre académica, talleres, etcétera, todo contribuye a una solidez detrás de su poesía. Y esto lo digo porque a veces, cada vez más encuentro, sobre todo a quienes quieren estudiar escritura creativa, que desdeñan muchísimo el conocimiento. O sea, dicen, sí, yo quiero ser escritor, pero entonces no quiero perder el tiempo estudiando. Y es como, bueno, depende del tipo de escritor que quiera ser. Creo que la gente ya tiene, insisto, también cada vez más avidez por encontrar clientes más que lectores, o consumidores más que lectores. Entonces lo que les surge es escribir un libro odierno que se pueda vender rápido y que los haga famosos instantáneamente. Entonces todo el mundo quiere pegar en la radio y ganar su primer millón. Me estoy desviando otra vez, no sé por qué. Según yo estaba muy enfocada en la poesía de esta autora y no sé por qué me estoy yendo por las ramas. Pero bueno, la cuestión es que, como les digo, todo esto influye, toda esta formación influye, sobre todo porque ella ganó un premio de traducción. Aquí tengo, o sea, preparé bastantes notas para este video porque de verdad, por una parte me pone nerviosa hacer un video sobre poesía porque no es un terreno en el que yo me mueva con tanta comodidad, y por otro lado también quiero ser seria con el tratamiento de la obra de esta autora porque creo que es muy valiosa y me gustaría hacerle justicia. Entonces, bueno, ella ganó un premio de traducción
el Premio Bellas Artes en el 2019 por la traducción de un autor que ahorita es, bueno, desde el 2016 ha ganado cierta relevancia en Estados Unidos. Es un autor de poesía y de novela marcadamente confesional, y ese es Ocean Vuong, que si no me equivoco, no recuerdo si es vietnamita, puedo equivocarme, pero me parece que es vietnamita, y escribe muchísimo sobre, bueno, sobre su propia identidad, pero también, o sea, que eso quiere decir su origen, el origen, o sea, al ser descendiente de migrantes, no estoy segura si refugiados, pero también la historia de su familia, los valores tradicionales, no estoy segura si también tiene que ver con la diversidad sexual o si me estoy confundiendo de autor, pero es un autor que es relevante, bueno, que además de que es muy bueno, yo he leído algunos de sus poemas en inglés y es muy, muy bueno, muy, muy poderoso, pues es uno de estos autores que son una buena muestra de lo que se está escribiendo ahorita en los Estados Unidos. Y no es gratuito que Elisa Díaz Castelo sea traductora de este autor en particular, y me parece también reconocer la influencia de otras autoras norteamericanas, o bueno, de lengua inglesa. Me atrevería a decir que Anne Carson, me atrevería a decir que Elisa Díaz Castelo es buena lectora de Anne Carson, de Rosario Castellanos. No estoy segura si hay una influencia tan directa, o no quiero decir que sea una imitadora de estas y estos autores, pero sí puedo reconocer una sensibilidad afín. Entonces, bueno, además de tener este premio de traducción, su libro Principia, que fue su primera publicación, también tiene un premio, el premio Antonio Vidal, y El Reino de lo No Lineal, que es su segundo libro, si no me equivoco, ganó el premio Aguascalientes de poesía. Esto es también súper relevante. Digo, tal vez quien no está tan metido en estas ondas de los premios no se da tanto color a la hora de ir a comprar el libro, pues ves el cintillo que dice Premio Aguascalientes, pero amigas, el Premio Aguascalientes yo pensaría que es el premio de poesía más importante a nivel nacional, y haberlo ganado tan joven con un segundo libro es verdaderamente una cosa importante de señalar. A pesar de que yo no creo en los premios, tampoco es cualquier cosita, y bueno, ella tiene este premio. Lo que quiere decir que más bien tiene 3 libros y 2 de ellos son premiados, y esta traducción que tiene de Ocean Vuong también está premiada. Entonces, una autora que lleva una carrera pues bastante cuidada, casi diríamos que impecable hasta el momento. ¿Por qué todo esto es importante? Creo que sí se nota una formación muy sólida, una práctica continuada de la escritura, continuada y acompañada de la escritura durante los últimos años. O sea, se ve que es una autora que se ha dedicado, no sé si diría puramente a escribir, pero que sí ha hecho de la escritura su ocupación principal, y vaya que se nota. Entonces, ahora sí, amigas, vamos a lo importante. ¿Cuáles son las cualidades de la poesía de esta autora? En principio, lo que yo quiero destacar es algo que a mí me interesa mucho en la poesía, y eso es que, y que además siempre que puedo lo traigo a cuento, para mí la poesía más poderosa es aquella que entiende que este género en particular y todos sus recursos, más allá como los clichés con los cuales se interpreta, de que tiene que sonar bonito, tiene que ser triste, tiene que ser amoroso, o sea, como el sentimentalismo con el que se le suele asociar, en realidad el lenguaje poético es una herramienta de pensamiento, una herramienta de comprensión de la realidad, una herramienta filosófica incluso. O sea, la metáfora es un instrumento filosófico, es una manera de iluminar la realidad, es una vía de conocimiento. Esta autora lo tiene clarísimo, y creo que yo hace tiempo que no leía en los 3 libros no leía un autor o autora mexicanos que realmente hicieran uso de la poesía de esta manera, que a mí me resultó particularmente interesante. Entonces, esto lo destaco porque se nota que hay una relación muy cercana con el lenguaje, ¿no? Y esta gran densidad que se necesita para hablar del lenguaje poético,
pero la autora está utilizando este lenguaje y esta manera de entender el lenguaje por medio de la poesía, las está utilizando para acercarse a temas y a razonamientos y a referentes que a ella le interesa explorar, y que esos son tan variados como la ciencia, pero también hay como que algunos episodios de la vida cotidiana, o sea, referentes de la vida cotidiana, hay recuerdos, hay imágenes que nos hablan de la vida emocional, ¿no? De las separaciones amorosas, la vida, la muerte, ¿no? Los grandes temas de la poesía, la vida, la muerte y el amor, sí, pero vistos desde una mirada que combina la ciencia, la historia, el documento, los sentidos, la corporalidad, y todo esto pasado por el filtro del lenguaje. Entonces, hay una riqueza de conceptos dentro de esta poesía que le da muchísima profundidad, muchísimo fondo, que hace que tolere la repetición, y está esa belleza y esa nitidez del lenguaje poético que verdaderamente, insisto, digo, no quisiera... Al final yo tampoco soy una gran lectora de poesía, pero para mí sí fue muy valioso encontrar eso en estos 3 poemarios. Entonces, ¿cómo podemos notar esta facilidad o esta exploración tan profunda que tiene Elisa Díaz Castelo del género? Para empezar, porque hay una fluidez en el uso del idioma, esa naturalidad, bueno, esa aparente naturalidad, pues que tienen los grandes bailarines de ballet, ¿no? Que están haciendo unas cosas súper complejas o que están convocando mucha fuerza en sus músculos, en sus movimientos, pero que todo se percibe tan suave y tan fluido. Así es la dicción de Elisa Díaz Castelo, y además también tiene una gran fluidez para cambiar de registros, o sea, para ir del lenguaje científico, de los referentes igual científicos o históricos, a lo inmediato, el cuerpo, la cotidianidad, la memoria, además también para pasar del mundo exterior al mundo interior, también para crear imágenes visuales increíbles y después pasar a las emociones o pasar al significado o extrapolarlo al significado. Entonces, como que tiene esta fluidez para trabajar en los distintos planos y con las distintas capacidades que le da este género, que es muy perceptible en todos sus textos y que uno como lector lo puede así casi que paladear. Para mí fue una experiencia muy disfrutable. Y aunque esta poesía tiene muchísimo fondo y que se podría explorar, analizar, todo lo que ustedes quieran, no deja de ser accesible hasta cierto punto también. O sea, no es accesible nivel Jaime Sabines, que pues, Jaime Sabines sí, realmente es un poeta tan popular porque no es difícil conectar con lo que dice, ¿no? Y entender lo que está diciendo. Pero tampoco es tan oscura como una Rosario Castellanos, ¿no? Por ejemplo, aunque, no es que quiera desmerecer, al contrario, tiene un nivel el nivel de su poesía, pues sí está, lo comentaba yo con una amiga, no sé si me estás viendo, amiga, pero yo decía, si tú tomas uno de los poemas de Elisa Díaz Castelo y lo pones o sea, le quitas los nombres a una antología de los contemporáneos y pones uno de los textos de ella, pasa perfectamente, o sea, resiste entre los grandes poetas que ha dado este modesto país. También, claro, siempre un rasgo que a mí por lo menos me parece interesante en un poeta es la experimentación, la hibridez, su capacidad de aventurarse entre los géneros y de ser contemporáneo, pero a la vez que pueda resistir el paso del tiempo, o sea, contemporáneo, pero no necesariamente atado a las modas. Y creo que la poesía de Elisa Díaz Castelo se siente justamente contemporánea. Por eso les decía esto de las influencias, o sea, sí se puede percibir justo que está muy conectada con lo que se está escribiendo en este momento, por lo menos en Estados Unidos, o en los años recientes en los Estados Unidos, bueno, en el caso de Anne Carson, una poeta canadiense, en Norteamérica en general. Sin embargo, eso no quiere decir que una vez que pase cierto estilo de moda, estos poemas van a caducar. No, o sea, esta autora sabe dialogar muy bien con su tiempo, pero sabe dejar una huella bastante perdurable.
Quisiera decir que estas cualidades que les he intentado comunicar son comunes a sus 3 libros, que estoy hablando en este caso de Principia, El reino de lo no lineal y Proyecto Manhattan, aunque cada uno tiene, por supuesto, sus propias características. En el caso de Principia, yo diría que de los 3, Principia tal vez fue el que, no es el que menos me gustó, pero digamos que ahí hubo menos poemas que me gustaron. La primera mitad del libro me gustó mucho. La segunda tal vez ya no me resultó tan interesante como la primera. Y allí hay un diálogo directo con la ciencia. Bueno, Principia hace referencia a un tratado newtoniano, si no me equivoco. Hay una relación con el cuerpo, con la enfermedad, con la medicina, pero también con referentes muy cotidianos, con la memoria. Hay unos poemas hermosos, siento que muy sentimentales, muy emocionales. No sé, sí percibo que ya se percibe allí la voz de esta autora. Sin embargo, creo que los otros 2 me resultaron más interesantes, quizá porque proponen un concepto o una exploración que me resulta a mí más atractiva. Bueno, aunque también quisiera decir que al principio posiblemente alguien que entendiera más ciertos referentes, sobre todo los conectados con la ciencia, tal vez podría encontrar mucha mayor riqueza que yo en esos referentes, ¿no? Eso sí, quisiera decirles que lo que más me gustó de ese libro es cuando hace referencia al cuerpo enfermo. Sí me parece que alcanza unos niveles de, pues de belleza, sí, pero además de, o sea, la capacidad que tuvo para conmoverme en esos textos, la destaco. El poema con el que abre me pareció hermoso, lo releí varias veces, se lo di a leer a varias personas. Lo había leído antes, no me acuerdo si alguien lo puso en Facebook o si ella lo puso en una revista o algo así, pero Escoliosis es un texto que leí varias veces, me encantó, o sea, y que habla justo de la relación de la, bueno, no sé si me atrevo a decir de la autora, pero en el poema se habla de una relación entre el cuerpo y su enfermedad. Me gustó muchísimo. Acta de defunción, también me encantó. Me gustó que se puede enfocar en un aspecto aparentemente muy frío de un acta de defunción y extrapolarlo, explorarlo, jugar con él para desnaturalizarlo y para devolverle su peso y su significado. Me pareció extraordinario. Y bueno, en esta relación con la ciencia me gustaron los poemas, ese otro que también me habita, que no se los voy a spoilear. Suena raro spoilear un poema, pero claro, o sea, esa primera lectura no les quiero adelantar nada. Si se atreven si se aventuran por este libro, a ver qué les parece. Y una que se llama Oda a los ancestros, también no quisiera adelantarles a qué se refiere, pero creo que esos fueron mis 4 poemas favoritos de Principia. Y bueno, por otro lado, tal vez, o sea, si me dijeran de estos 3 libros, si tuvieras que regalar 2 y quedarte solo con uno, ¿con cuál te quedarías? La verdad es que me quedaría con El reino de lo no lineal. Es un libro que está, bueno, que habla de la vida y la muerte. Son los temas que están convocados, están aludidos de manera más directa. La primera mitad está compuesta por distintas definiciones de vida. Ahí hay un humor, un cierto humor en esas definiciones o en la manera en la que se manipulan esas definiciones. Y por otra parte hay poemas que están construidos a partir de ciertas experiencias cercanas a la muerte o directamente de muerte, o sea, gente que murió y regresó, digamos. Eso me pareció también muy juguetón, muy interesante, muy conmovedor, muy inteligente. No sé qué otros superlativos usar, pero me encantó. Y después la segunda parte, ahí se crea un personaje llamado Orfelia, que a mí me pareció evidente que es una relación o es una especie de constructo, combinación, un híbrido entre Orfeo y Ofelia, que son personajes, por supuesto, que tienen mucho que ver con la muerte y con acercarse a la muerte y con regresar de la muerte, pero todos los poemas de Orfelia tienen que ver o nos hablan de una separación amorosa, si es que lo entendí bien. También me encantaron. Algunos de los que más recuerdo, o sea, el poema más memorable de ese libro, o sea, que todavía lo pienso, lo recuerdo, que me gustó muchísimo, es Orfelia encuentra la garantía del refrigerador.
O sea, de verdad insisto en que para mí, no solo la poesía, sino la literatura, cuando tiene el poder de observar algo que hemos visto tantas veces y elevarnos por los aires para verlo desde otro punto de vista y luego regresarnos a la cotidianidad para volver a verlo y darnos cuenta de que ya, o sea, ese objeto o ese referente quedó transformado para siempre después de esta lectura. Eso es algo que yo admiro, valoro y agradezco muchísimo en cualquier forma artística, y ese poema de verdad que tiene ese poder y me encantó. Y bueno, también los poemas 2 y 6 me fascinaron. Y bueno, finalmente Proyecto Manhattan es un híbrido muy interesante que trabaja con no diría exactamente el documento, pero sí con referentes históricos. Se percibe que hay investigación. Diríamos que, no sé si diríamos que es un poemario, pero tampoco termina de ser una obra de teatro, aunque está escrito combinando las claves de estos dos géneros. Y se llama Proyecto Manhattan porque justamente es una especie de exploración de las vidas de las mujeres que estuvieron directamente conectadas biográficamente e incluso que tuvieron cierta influencia en el Proyecto Manhattan, justamente, que fue aquel que produjo la investigación que daría como resultado la bomba atómica. Sí, ¿verdad? Siempre siento que estoy diciendo tonterías cuando hablo de ciencia, poesía y peor cuando se combinan. Pero bueno, al darle voz a estas mujeres y al traernos su experiencia, que aparentemente fue borrada por la historia, Elisa Díaz Castelo lo hace bueno, se vale del recurso teatral de las acotaciones, o sea, de lo que no necesariamente se habla en el escenario, sino lo que veríamos representado, para crear unas imágenes tan poderosas y tan dolorosas, pero a la vez tan bellas, que yo la verdad estaba impresionada. Creo que este libro, de los 3 que tiene, es el que a mí me pareció más cercano a la escritura de Anne Carson, en este sentido de combinar de cierta forma la erudición y además hacer un híbrido entre dos géneros y que el resultado no sea ninguno de los dos, pero a la vez los dos. Bueno, pues Proyecto Manhattan me pareció un libro brillante, exquisito, pero también dolorosísimo de leer, sobre todo porque justo estas cosas que decimos o estos nombres o estas experiencias que se borran de un plumazo de la historia, cuando los recuperamos y los recuperamos en su plena medida y con el peso que tuvieron como experiencias en el cuerpo de estas personas, nos toca de una manera muy diferente. Entonces, bueno, ese es Proyecto Manhattan. Me parece que en los comentarios del video anterior nos habían, o no sé en dónde, pero nos habían comentado que se está preparando una obra de teatro. Eso yo no lo sabía. La verdad va a ser una cosa muy... A menos que se utilicen recursos multimedia o algo parecido, pues me interesaría ver cómo funciona. Seguramente se va a acercar mucho más al performance que a la obra de teatro en sí, pero definitivamente será algo muy interesante de ver. Y ahora sí llegamos a la parte curiosa del video, y justo les decía que yo tenía muy claro con qué aroma conectaba la escritura de Elisa Díaz Castelo. Es un perfume que no tengo. Tuve un contratipo, es decir, lo conozco, y además tuve una compañera de trabajo que lo usaba, entonces el aroma lo conozco cercanamente, pero salió de mi colección porque era muy excesivo. Digo, ahora les explico, pero bueno, estoy hablando de Santal 33 del Le Labo. Una de las razones por las que no lo tengo es porque es carísimo de París, o sea, es un perfume exageradamente caro. Yo soy fan de los perfumes, pero honestamente no gastaría en algo así lo que cuesta ese perfume. La verdad, tengo mis límites y eso se me hace ya un exceso, pero no dejo de reconocer que es un aroma muy interesante y muy hermoso. O sea, las notas que lo componen son, bueno, el poema, no, el perfume se llama Santal 33 porque el sándalo es la nota predominante. O sea, cualquiera que lo huela va a identificar de inmediato que el sándalo es como el pleno corazón de este perfume. Pero bueno, tiene otras notas también inesperadas, sorpresivas y muy bien balanceadas, si me lo permiten, que son principalmente maderas, pero tiene cuero, cardamomo, violeta, iris
y ámbar en el fondo, que le da mucho cuerpo y que eso creo que siento que es lo que le da, esta combinación entre cuero, maderas y cardamomo le da su profundidad y su intensidad. Y luego las notas florales y el cardamomo le dan una cierta frescura, diría yo. No sé si frescura es la palabra, pero una suavidad. Ajá, o sea, son lo que crea los matices de esta fragancia. La verdad es que es una experiencia olfativa muy... Digo, yo sé que al final son químicos, pero uno huele este perfume y sí tiene esta idea de naturalidad, de la madera, del bosque, de flores, frescura, ¿no? Pero sin que sea uno de estos perfumes que asociamos con frescura, o sea, que son como livianos, volátiles, cítricos o jabonosos. No, es otro tipo de frescura. La compañera del trabajo que lo usaba decía que que ella lo usaba porque se sentía como un hada del bosque. Y yo decía, sí, claro, es que este perfume sí es un bosque, pero un bosque real, o sea, no un bosque como nos lo pintan o sea, como estereotipos, sino como realmente está en un bosque entre, o sea, con madera, con su frescura, pero también con este fondo que también tiene su cierta densidad. Es un perfume elegante, pero a la vez versátil, fresco, joven, ¿no? A pesar de tener madera y cuero, no es un perfume así como que dijéramos parece excesivamente formal o excesivamente denso, ¿no? Es muy intenso. Amigas, esta compañera, una vez tuvimos un evento al aire libre en pleno diciembre, son con aire, con frío, y ella estaba, digamos, a 3 personas de mí y yo la sentía, o sea, como si estuviera al lado mío. Y eso que yo traía puesto L'Interdit, que es también otra bomba de intensidad, y no, o sea, palidecía mi perfume al lado de ese Santal 33. La mayor parte de la gente que lo usa deja de percibirlo porque verdaderamente es muy intenso. Lo que quiero decir en realidad es que se trata de una combinación aparentemente improbable, pero tan perfectamente balanceada que se convierte en una experiencia muy, muy, muy distintiva. O sea, este perfume de hecho salió de mi colección porque una manera en la que yo pruebo los aromas, o sea, su desempeño, si ustedes quisieran saber qué tanto un perfume dura realmente, la prueba máxima es pónganselo antes de dormir y si al día siguiente todavía se lo perciben con nitidez, y de hecho si todavía otra gente lo percibe, es que ese perfume es una bomba. Y este perfume le hice esa prueba, me lo puse antes de dormir. Amigas, yo me despertaba, o sea, el aroma me despertaba a medianoche. O sea, si yo me movía y de pronto con eso esparcía un poco el perfume, me despertaba el aroma de lo nítido que se percibía. Entonces es un perfume original, propositivo, moderno, muy bien balanceado y sobre todo quien lo ha olido creo que lo distingue perfectamente si lo vuelve a encontrar, súper reconocible, con una identidad muy, muy marcada, y eso sí, carísimo de París. Como les comento, sí existe una versión contratipo. La verdad es que si lo quieren oler, mejor vayan al Palacio de Hierro o a las boutiques Le Labo y ahí pues pueden decir a la señorita que les permita olerlo. Si les gustan los aromas, en general creo que el Le Labo tiene cosas bastante originales y ustedes pueden ir a conocerlas, no necesariamente a comprarlas porque la verdad, ¿quién tiene ese dinero para gastarlo? O bueno, si ustedes lo tienen adelante, son libres. Yo la verdad es que aunque lo tuviera creo que no lo haría, pero sí, son perfumes que vale la pena conocer. Este Santal 33, definitivamente si a ustedes les gustan los aromas es algo que tienen que oler, y también si les gusta la poesía, definitivamente la poesía de Elisa Díaz Castelo es algo que tienen que conocer y que además una vez que conozcan su escritura se van a dar cuenta que tiene una identidad tan original, tan balanceada, tan bien lograda y tan nítida, y que tiene tan clara su visión que se vuelve perfectamente reconocible. Aquí sí hay un proyecto de autora muy claro y muy sólido y muy bien formado, y insisto nuevamente, se me acaban los superlativos, pero todas las cosas bonitas que se me puedan ocurrir, todas las suscribo. Para hablar de esta gran autora, da mucho gusto encontrar una autora o un autor que nos suscita este tipo de reacciones,
y este fue mi caso y empecé el año bastante bien. Así es que bueno, díganme, ya me han comentado algunas de ustedes que la han leído, que les gusta mucho. Díganme cuáles son sus poemas favoritos, cuál fue el libro que más les gustó, o si tienen recomendaciones de poesía, o sea, dándose cuenta de que este es el tipo de poeta que a mí me emociona. Si tienen recomendaciones de poesía, ya saben que yo no soy tan conocedora, así es que todo lo que me puedan compartir es bienvenido, o todo lo que me quieran contar es bienvenido. Pero bueno, por ahora hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nada de la Cruz y nos veremos en el próximo video. Adiós.